Y este domingo se cumplieron 10 años de la muerte del expresidente y controvertido líder venezolano Hugo Chávez. Miles de personas participaron a lo largo del país en distintos homenajes al llamado comandante, una fecha que también representa la llegada oficial al poder de Nicolás Maduro. ¿Cómo ha sido toda esta transición en el poder? ¿Cómo se ha estado viviendo esta década en el país petrolero? Lo vamos a conversar a esta hora en Mundo Plus junto a Francisco Tagle, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por acompañarnos una vez más acá en Mundo Plus. Pablo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Francisco, ya son 10 años, una década que se cumple desde que falleció Hugo Chávez, pero que ha continuado finalmente el chavismo en ese país de la mano de Nicolás Maduro. ¿Qué tanto finalmente queda de ese chavismo que implanta Hugo Chávez en este país y que, como hemos visto, ha ido en decadencia, podemos decirlo, con las múltiples crisis que ha estado enfrentando en el último tiempo Venezuela? Quizás lo que queda de ese chavismo es ahora Nicolás Maduro. El legado de Hugo Chávez, podríamos decir que fue Nicolás Maduro, que en el mismo Chávez eligió en cierta medida para quien fuera su sucesor luego de su muerte del año 2013. Recordemos que Nicolás Maduro ocupó cargos muy importantes durante la primera década del chavismo, entre ellos ministro de Relaciones Exteriores, e incluso llegó a ser vicepresidente. De legado de Hugo Chávez, bueno, Nicolás Maduro ha intentado seguir manteniendo el programa social de las misiones, pero con mucho menor alcance del que tuvo en el momento con Hugo Chávez. Las misiones son una suerte como de programas de ayuda social que durante la primera década del chavismo fueron sumamente exitosos porque fueron acompañados de los precios del petróleo. El otro legado, sin duda, de Hugo Chávez fue poner las bases, ¿no es cierto?, de un régimen que fue poco a poco convirtiéndose en autoritario hasta lo que tenemos hoy de Nicolás Maduro, ¿no es cierto?, donde ya es un autoritarismo que podríamos decir sin cuartel. Claro, y en ese sentido, ¿por qué para Nicolás Maduro, que trata de seguir finalmente todo el legado de Hugo Chávez, se le ha hecho tan difícil finalmente poder tener el apoyo, no el apoyo internacional, porque Hugo Chávez también fue bastante polémico, pero un apoyo finalmente por parte de la ciudadanía que en el último tiempo lo hemos visto, han estado saliendo a las calles, han estado manifestándose en contra del gobierno y en donde además nace la figura de Juan Guaidó, algo que quizás era impensado en la época de Hugo Chávez? Claro, porque debemos recordar por qué llegó Hugo Chávez al poder. Chávez llega por un desencanto de la ciudadanía venezolana con los políticos tradicionales del país durante la década del 90. Ese discurso, ¿no es cierto?, primero lo aprovecha Hugo Chávez, un Hugo Chávez militar, a principios de la década de los 90, donde hace un intento fallido de golpe de Estado, que incluso termina en la cárcel Hugo Chávez, pero que le lanza como un político, podríamos decir, entre comillas, ¿no es cierto?, que venía algo distinto a esa clase política tradicional ya de una democracia bastante desgastada. Esa suerte como de crisis política fue la que aprovechó Hugo Chávez para llegar al poder. En este sentido, Hugo Chávez gana las elecciones a finales de la década de los 90 y al poco andar su gobierno comienza, ¿no es cierto?, ya una fuerte polarización del país, críticas muy fuerte, ¿no es cierto?, que el gobierno se estaba tomando o intentaba tomarse el poder total del país, etcétera, sus opositores. Pero sin embargo, todas esas críticas, ¿no es cierto?, que hubo durante la década del 2000 hacia Hugo Chávez, en cierta medida fueron tapadas por los altos precios del petróleo que coincidieron, ¿no es cierto?, con el gobierno de Hugo Chávez. Esos altos precios del petróleo le sirvieron, ¿no es cierto?, para hacer una serie de programas sociales, hacer ayuda directa a la población, por lo cual ese Hugo Chávez, ¿no es cierto?, que por un lado tuvo serios problemas, ¿no es cierto?, o serios encontrones con la democracia liberal, podríamos decir, por otro lado, ¿no es cierto?, gozaba de una importante popularidad que se la daba esos altos precios del petróleo. La diferencia, o la gran diferencia con Nicolás Maduro, está también en eso, que Nicolás Maduro no ha contado, ¿no es cierto?, durante los 10 años de Nicolás Maduro no ha contado con esos altos precios del petróleo, por lo cual toda esa ayuda directa o ese clientelismo político
para Nicolás Maduro ha sido mucho más difícil de poder llevar a cabo, porque no ha contado, como señalaba, ¿no es cierto?, con esos buenas alzas de los precios del petróleo que sí tuvo Hugo Chávez. Claro, y respecto a esto mismo, Francisco, ya teniendo en cuenta lo obvio que Nicolás Maduro no es Hugo Chávez, pero ¿por qué se le hace tan difícil finalmente a Nicolás Maduro poder llegar a las personas? Tenemos en cuenta de que no tiene la gran elocuencia que tenía Hugo Chávez, que era muy querido, que gozaba de bastante popularidad, pero Nicolás Maduro ha tratado de agarrarse finalmente de esta imagen de Hugo Chávez cuando habló del pajarito, que le habló de que según él era el comandante finalmente, pero no lo ha logrado. Todavía aparecen estos murales gigantescos en Venezuela en donde se ve la imagen de Hugo Chávez y aún así no logra capitalizar toda esa popularidad que tiene Hugo Chávez en su gobierno. Porque, bueno, Nicolás Maduro no solo ha contado con esos altos precios del petróleo, que le permitieron a Hugo Chávez también tener una gran popularidad gracias a eso, sino que también podríamos decir que es menos hábil políticamente, sin duda, ¿no es cierto? Tiene mucho menos carisma que Hugo Chávez. Recordemos que para la muerte de Hugo Chávez pasaron varios días y varios millones de venezolanos fueron a ver, ¿no es cierto?, a este Hugo Chávez muertos a los días de su fallecimiento, cosa que con Nicolás Maduro no ha logrado capitalizar, ¿no es cierto?, toda esa popularidad que pudo tener Hugo Chávez. Lo que sí ha mantenido, ¿no es cierto?, es la contra, y una mayor contra cada vez más a Nicolás Maduro en la medida que el régimen ya terminó transformándose ya en una dictadura como tal. Claro, y el Nicolás Maduro en ese sentido, ¿cuánto le afectó la aparición de grandes líderes opositores? El último ha sido Juan Guaidó, que sabemos que durante todos estos años ofició como presidente encargado de Venezuela. ¿Cuánto afectó a Nicolás Maduro eso y cuánto afectó al chavismo como un movimiento en sí? Claro, porque en el fondo, bueno, recordemos, ¿no es cierto?, que en Venezuela hay una persecución hacia los opositores políticos, también hacia los medios de comunicación, pero ya con las elecciones del año 2018 es cuando ya internacionalmente viene un castigo ya sin tibiezas respecto al socialismo del siglo XXI imperante en Venezuela. Y es de ahí, ¿no es cierto?, desde ese año 2018, en esas elecciones que se acusaron de ser fraudulentas, en las que Nicolás Maduro ya ganó, ya tiene en la actualidad muy pocos aliados internacionales, y al contrario, ese mundo internacional, ¿no es cierto?, lo que ha hecho es intentar apoyar a ciertos líderes políticos, como el caso de Juan Guaidó, ¿no es cierto?, como este presidente encargado, pero que también hay que decir que ha ido perdiendo fuerza también la figura de Juan Guaidó, ya después de este 2018, 2019, que se pensaba, ¿no es cierto?, que Juan Guaidó, como este presidente encargado, que podía ser una suerte de finalmente terminar acabando por presión popular, por frontera internacional, el gobierno de Maduro, cuestión que no ha sucedido así, y ya desde la década del 2018 hasta ahora ya vamos cerca ya hacia los 5 años y aún seguimos, ¿no es cierto?, por un presidente encargado, Juan Guaidó, y por el reconocimiento de su figura por las grandes potencias del mundo, a excepción, ¿no es cierto?, de la alianza con Venezuela, aún, ¿no es cierto?, no ha sucedido nada respecto que pueda terminar con el régimen de Maduro. Claro, Francisco. Y para ir cerrando ya, Francisco, en tu opinión, ¿cómo se podría proyectar finalmente el chavismo en ese país? ¿Qué tanto le queda o cuánto desgaste más le queda por seguir viviendo? Bueno, lo que se ha visto, ¿no es cierto?, es que tiene un gran desgaste. Ya van cerca de 7 millones de personas que han emigrado de Venezuela en los últimos años. Los poderes del Estado están totalmente cooptados, pero sin embargo sigue resistiendo una fuerza militar leal al chavismo y que sigue resistiendo, por lo cual es bastante compleja la situación, ¿no es cierto? Quizás Maduro, ¿no es cierto?, va a tener que, en un momento a otro, cuando ya la crisis económica y alimentaria ya no da para más, pero ya va a haber momentos que quizás tal vez deba salir
¿cierto?, al mundo, abrirse al mundo nuevamente, bueno, y quizás esa pueda ser una oportunidad para buscar una salida democrática, una salida acordada, una salida de diálogo a la realidad de Venezuela. Francisco Tagle, doctor en estudios latinoamericanos y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mundo Plus. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.